Profesor, se lo dejo Mutaciones, escuchar como 7 segundos. perdón, se perdió un poquito se perdió el sonido, ¿sí es correcto? Sí. Sí, ok, gracias, regreso, muy bien, gracias. Entonces, repito la última parte. Estaba mencionando que las mutaciones se pueden clasificar con base en el tamaño, en macrolesiones y microlesiones. También se pueden clasificar con base en su carácter de expresión, en mutaciones condicionales y mutaciones absolutas. Otro criterio es el fenotipo, mutaciones silenciosas, mutaciones de sentido equivocado y mutaciones sin sentido. ¿Sí? ¿Escucho? Eh, ¿Oí algún micrófono? ¿Sí es correcto? ¿O se sigue escuchando bien o no? ¿No se escucha bien, profe? Sí, perfecto, ok, gracias. Si es que oí un micrófono, pensé que había alguna observación. Si lo hubiera, me la indican, por favor. Pues bueno, estábamos haciendo un repaso de lo que, aunque no está en imagen, fue previo a lo que estuvimos trabajando, las clasificaciones de las mutaciones con base en diferentes criterios. El último que abordamos fue el fenotipo, porque puede ser cambio de sentido o mutaciones sin sentido. Y el último criterio que vimos son el origen, mutaciones inducidas, mutaciones espontáneas. Para las mutaciones pues de tipo espontáneo vimos cómo es que suceden básicamente alterándose las características propias del DNA, esto es por su inestabilidad termodinámica, pueden darse fenómenos de tautomerización en las bases, puede darse pérdida espontánea de grupos amino, la desaminación espontánea, pueden darse fenómenos de oxidación, de pérdida de hidrógenos, de desprotonación, etcétera. Mutaciones espontáneas que suceden con frecuencias del orden de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 7, en las que no hay un agente causal, digamos, directo. Y mutaciones inducidas, aquellas en las que sí se conoce cuál es el agente causal y podemos clasificar a estos agentes como mutágenos de tipo físico, químico y biológico. Los mutágenos de tipo físico, bueno, pues abordamos que son las radiaciones de alta energía, las radiaciones, digamos, de menor energía, incluyendo la luz ultravioleta como agente mutagénico importante, temperaturas extremas, efectos de la deshidratación, inclusive mencionábamos que el cambio en el pH o un pH extremo podría ser un agente de carácter mutagénico, pues porque pueden promoverse la pérdida de hidrógenos y con esto la alteración de las bases. Vimos cómo es que, sobre todo, la luz ultravioleta, que es uno de los mutágenos físicos más usados, genera un daño. Ese daño, pues, es precisamente lo que posteriormente generaría o desembocaría en una mutación. Avanzamos, pues, luego a los mutágenos químicos, como en la imagen que aquí se observa, y esto es exactamente, o esto es básicamente lo que vimos en la última sesión. Mutágenos químicos clasificados como análogos de base, modificadores de tipo oxidante desaminante o de tipo alquilante. Y dentro de los alquilantes, los que son de tipo funcional, monofuncional o bifuncionales. Y un tercer grupo, además de análogos modificadores, serían los intercalantes. Empezamos a analizar lo que son los análogos de base y vimos que son moléculas como el 5-muracilo o como la 2-aminopurina que se incorporan durante la replicación en lugar de alguna base. Por ejemplo, 5-muracilo se incorpora frecuentemente en lugar de la timina y al incorporarse promueve fenómenos de sustitución de tipo transicional. Sin embargo, como se puede incorporar no solo en lugar de la timina, sino también en lugar de la citosina, por su semejanza, aunque con menor frecuencia, claro. Entonces la transición es de tipo bidireccional, como se ve en la imagen, y una situación semejante se daría con la 2-aminopurina, que se incorporaría en lugar de la adenina, para generar una transición de AT a GC, pero como pudiera incorporarse sustituyendo la guanina, luego entonces también es bidireccional, es reversible pues
su efecto. Después de analizar esta primera imagen, vimos la estructura de cada uno de estos mutágenos, el 5-bromuracilo, la 2-aminopurina, comparados pues con la base que pudieran estar sustituyendo, la timina en el primer caso, la adenina en el segundo caso, y un proceso de cómo es que se establecería la mutación. En un par original adenina-timina, la incorporación del 5-bromuracilo en la primera ronda de replicación, como resultado de una segunda ronda de replicación frente al 5-bromuracilo, ahora en una forma tautomérica inestable, digamos, la forma enólica, permitiría la incorporación de la base alterada, en este caso la guanina, para una siguiente replicación y establecimiento del par mutado. Un par que queda como par GC, donde originalmente había un par AT. Esta imagen es importante porque nos ratificó la idea de que para que una mutación suceda, no basta con que se presente un daño, sino ese daño tiene que trascender a las generaciones posteriores para estabilizarse, para establecerse más aún como una mutación. O lo digo en otras palabras, una mutación siempre será resultado de procesos de replicación intermedios. Después de esto, avanzamos con los modificadores de carácter oxidante o desaminante. El primer caso, ácido nitroso, que al actuar sobre diferentes bases, adenina, citosina y guanina, puede provocar cambios bidireccionales, transiciones de tipo bidireccional, esto es de adenina timina a guanina citosina o viceversa, guanina citosina, adenina timina. Y el ejemplo que desglosamos con un poco más de detalle fue el caso de la hidroxilamina, un mutágeno que hidroxila el grupo amino de la citosina, específicamente hidroxila el grupo amino de la citosina, luego entonces le cambia el patrón de complementariedad para que ya no genere tres puentes de hidrógeno, sino que ahora generará 2 puentes de hidrógeno para aparearse con la adenina. Continúo. Posterior a esto, vimos los que son modificadores también, pero de tipo alquilante. Empezando por los alquilantes monofuncionales, una lista que está ahí: metilmetanosulfonato, etilmetanosulfonato, metiletanosulfonato, metil nitronitrosoguanidina. Estos compuestos y otros más tienen un grupo alquilo que está marcado en el esquema, en la imagen del lado derecho, está marcado como grupos reactivos en color rojo. Este grupo alquilo es el que puede adicionarse sobre las bases del ADN, particularmente pues sobre los átomos electronegativos. Al adicionarse sobre los átomos electronegativos, entonces lo que suelen hacer es cambian la estructura de estas bases y por lo tanto cambiarán el patrón de complementariedad. En la imagen del lado derecho está aplicado el caso de el etilmetanosulfonato y su efecto sobre la guanina, que al alquilar, en este caso etilar el oxígeno 6 de la guanina, lo convierte en oxígeno 6 u oxo 6 etilguanosina, que esta molécula ya no aparea como la guanina normal con 3 puentes de hidrógeno, sino que lo hace con 2, permitiendo la incorporación de timina y estableciendo entonces una transición de carácter GC a AT. El otro ejemplo que está en la parte inferior es igual con el mismo mutágeno etilmetanosulfonato, pero actuando sobre timina. En este caso, el ataque sobre el oxígeno también, por ser un átomo electronegativo, se asocia el grupo etilo y la etiltimina ahora permite una incorporación de guanina frente a él, promoviendo un cambio timina-adenina a citosina-guanina. Vimos entonces que de manera general podemos decir que los agentes alquilantes monofuncionales pueden generar transiciones y transversiones bidireccionales. ¿Por qué las transversiones? Bueno, pues porque al acomodarse el grupo alquilo en una posición o en una posición diferente, pueden alterar la estructura, y no solo la estructura, sino el aparente tamaño de la base, pasando de una base de carácter pirimídico de un ciclo a una base aparentemente de carácter púrico, o sea, de mayor tamaño. Después de esto,
abarcamos los alquilantes de tipo bifuncional. Los alquilantes de tipo bifuncional, como los conocemos como mostazas nitrogenadas. El ejemplo que se muestra en el esquema es la dietilmetilamina. Esta mostaza nitrogenada lo que suele hacer es actúa sobre el ADN asociando los grupos alquilo a una base, a los átomos electronegativos de una base, y otro grupo alquilo a la otra base de la cadena de enfrente. El esquema lo que pretende mostrar es la formación de un puente intercatenario con enlaces covalentes de una cadena a la otra, lo cual no es normal en el ADN. El ADN es normal que las dos cadenas estén unidas por puentes de hidrógeno, pero el efecto que tienen los agentes alquilantes, y por eso su gran importancia desde el punto de vista biológico, es que generan enlaces covalentes entre las dos cadenas del ADN, y si esto es cierto, entonces se van a provocar que en el proceso de replicación subsiguiente avance la horquilla de replicación y luego regrese por la otra cadena, replicando 2 veces un fragmento de DNA y dejando sin replicar el DNA que quede, digamos, detrás del puente covalente. Luego, entonces, por eso son bastante más nocivas los alquilantes bifuncionales, las mostazas nitrogenadas, que aquellas de tipo monofuncional. Avanzamos señalando entonces que los alquilantes bifuncionales generan puentes intercatenarios, y con lo que podrían provocar replicaciones erróneas, deslizamientos. Los intercalantes, el último grupo de mutágenos químicos, entonces son moléculas planas, tricíclicas, que se pueden incorporar entre las bases del ADN, no con un enlace, sino a través de fuerzas de interacción, fuerzas de London y fuerzas de Van der Waals esencialmente, por la forma plana de las moléculas y la propia forma plana de las bases inferiores y posteriores. Al hacer esto, en la siguiente ronda de replicación pueden provocar que se incorporen bases de más o bases de menos, generando pues mutaciones de cambio de marco de lectura, corrimiento en el marco de lectura, o lo digo en otras palabras, provocan inserciones y deleciones. Finalmente, un resumen de los mutágenos de tipo químico. Y en cuanto a los mutágenos de tipo químico, vimos pues que, bueno, y en general de tipo químico y de tipo físico, los rayos X con longitudes de onda muy cortitas, por tener una longitud muy corta, tienen alta energía y provocan rupturas en las cadenas del ADN de manera indiscriminada. La luz ultravioleta, al orden pues de 250 y tantos nanómetros de longitud de onda, generan los dímeros de pirimidina, que podrían desembocar en transiciones, transversiones, inserciones y deleciones. Entonces, una gran variedad de mutaciones provocadas por el daño. El daño fue formación de dímeros. El ácido nitroso desamina los grupos de la adenina, citosina y guanina, y por lo tanto provoca transiciones. Lo mismo que la hidroxilamina, provoca transiciones, pero de carácter unidireccional, porque actúa específicamente sobre la citosina. Los siguientes agentes alquilantes, la nitrosoguanidina, cuya fórmula se muestra, el etilmetanosulfonato, metilmetanosulfonato, estos tres alquilan las bases y generan transiciones, inclusive transversiones. Y los agentes intercalantes que están aquí mostrados, los agentes análogos de base, la 2-aminopurina y el 5-bromuracilo que están aquí mostrados, 2-aminopurina, 5-bromuracilo, pueden entrar sustituyendo algunas bases, la primera a la adenina, la segunda a la timina, y al generar o al presentar mayor frecuencia de tautomerización, provocarán entonces con mayor frecuencia la incorporación errónea de bases, generando transiciones normalmente de carácter bidireccional, porque no son muy específicos o no son totalmente selectivos, no son, digamos, activos sobre una sola base. 5-bromuracilo puede sustituir a la timina, pero también lo podría hacer sobre la citosina.
Y los últimos ejemplos, esos sí son intercalantes. El anaranjado de acridina, que genera cambios en marco de lectura, inserciones o deleciones, y otro mutágeno semejante que es ICR-191, como un ejemplo, ya vimos antes, que pudieran ser los compuestos proflavínicos, que pudieran ser el bromuro de tirio. En todos los casos, fagos Profesor, ya no se escucha. son y genes. A ver, a ver, ¿no escucha? ¿No escucha? No escucho. A ver si se escucha o no. Se escucha muy trabado, profesor. Se escucha muy trabado. Ok. Entonces, a ver, un segundito. A ver, vamos a intentarle por aquí. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, ya se escucha bien. ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí es correcto? No, sí. Por el momento sí, profe. Ah, perfecto, gracias. Entonces, entiendo que la imagen anterior sí la alcanzamos a describir. Esta imagen sí la alcanzamos a describir, ¿es correcto? Se entendió hasta la mitad. La mitad. Hasta el 5 promo Brasil sí se alcanzó a escuchar. Ya después ya no. Ah, ok. Describo la parte de abajo. Entonces, repito, los últimos grados. El caso de intercalantes, por su forma plana de la molécula, se incorporan y provocan corrimientos en el marco de lectura, valga, inserciones o deleciones en la siguiente ronda de replicación. Pregunto, ¿esta parte se escuchó convenientemente? Sí, profe. Sí, ok, avanzo entonces con la siguiente que correspondía pues a los mutágenos biológicos. Los fagos se incorporan pues en el genoma y en el sitio en el que se incorporan evidentemente cambian la secuencia, se insertan entre el ADN y ahora lo hacen más largo, sí, pero el sitio en el que se incorporaron ahora ya tiene una secuencia distinta. Pero no solo eso, a veces los fagos salen de un sitio y se incorporan en otro, luego entonces cambian la secuencia del sitio donde salieron y también del sitio en el que se integraron. Este fenómeno que marcamos para integrar sitio, inclusive de soma, otro sitio del cromosoma. Lo que es un hecho es que los transposones, al igual que los genomas fágicos, cambian la secuencia del sitio donde salieron y los genes mutadores que están genes involucrados en procesos de reparación o de síntesis del ADN, esencialmente aquellos que tienen que ver con la capacidad editora. Y si estos genes son ineficientes, obviamente el producto será ineficiente, entonces habrá un incremento en la frecuencia de mutaciones. Para explicar esto, la vez pasada tomamos como ejemplo DNA-Q. DNA-Q que codifica para la subunidad epsilon
Y el DNA-Q, si estuviera mutado, la subunidad epsilon de la polimerasa no tendría capacidad de edición y por lo tanto dejaría muchísimas más bases incorporadas de manera errónea. Y bueno, hasta aquí la parte que corresponde a mutágenos. Hasta este punto pregunto, ¿alguna aclaración, alguna duda? Porque luego arrancamos con reparación. No, profesor. ¿Hasta este punto? No. Ok. Gracias. Y bueno, a partir de ahí retomamos la parte de reparación. A ver, para poder ubicarnos a manera de contexto, tenemos un organismo silvestre en el cual sufre un daño en el ADN, tal vez la formación de dímeros, sí, no hay problema. Si este daño no se repara y suceden replicaciones, entonces tenemos ahora un mutante. Esta ruta fue la que estuvimos analizando, del organismo silvestre al organismo mutante. La mutación, primera mutación, vamos a llamarle. Posteriormente, subrayo, por eso está, digamos, separado. Posteriormente platicaremos de una segunda mutación que nos da origen a las reversiones. Esto será posterior al final de la unidad. De momento me regreso. Cuando en el daño no hubo reparación, regresamos al carácter silvestre. Quiere decir entonces que nos interesa ver cómo es la reparación, qué tipos hay, etcétera. Avanzamos entonces y mostramos que la reparación aplica primero para entender que mantiene la estabilidad, mantiene la integridad genética de un organismo, al evitar que existan demasiados cambios, demasiados daños que se reflejen en mutaciones. Y segundo aspecto, señalar y hacer puntual que solo el ADN es susceptible de ser reparado. Ninguna otra biomolécula tiene esa capacidad, tiene esa ventaja. Y en el cuadro se ve la clasificación de los mecanismos de reparación. Reparación directa, que ahorita ya podemos decir, reparación directa porque no está sujeta a error, reparaciones por escisión y mecanismos de tolerancia. En el caso de la reparación directa, vimos la fotorreactivación y la respuesta ADA. En el caso de reparación por escisión, veremos reparación por escisión de bases, por escisión de oligonucleótidos y reparación metil dirigida. De hecho, comentamos la clase pasada que estos tres nos conviene verlos, digamos, de un solo jalón o en un solo viaje, porque están muy relacionados. Y entonces, bueno, y finalmente los mecanismos de tolerancia, respuesta SOS y reparación recombinacional o postreplicativa. Si alcanzamos a describir en la sesión pasada lo que es la fotorreactivación y la respuesta ADA. Empezamos con la fotorreactivación, que es producto de una enzima llamada fotoliasa, que para el caso de Escherichia coli está codificada por el gen PHR. Esta fotoliasa lo que hace, aquí en el esquema nos conviene irla siguiendo, esta enzima de color azul va a reconocer el sitio donde está distorsionado el ADN por la formación de los dímeros de timina. Ya habíamos visto por ahí en algún esquema que los dímeros hacían que las bases estuvieran demasiado cercanas, porque es un enlace, un ciclobutano de tipo covalente. Y eso provoca un bucle, un doblamiento en el ADN. Esta distorsión es la precisamente señal que va a reconocer la fotoliasa. Se reconoce el sitio, ingresa la fotoliasa, rompe el enlace de ciclobutano y se retira. Deja el DNA nuevamente reparado en una condición ideal como la original, para ver cómo sucedió esto, cómo es que se dio la hidrólisis del anillo de ciclobutano, cómo es que se convierte la energía luminosa a electrones libres y pueden provocar este efecto. Vimos el detalle en la siguiente imagen. La fotoliasa, esta enzima presenta dos grupos cromogénicos, el FAD y la terina. Si ustedes recuerdan la teoría de Witt, los grupos cromogénicos son moléculas que por tener enlaces alternos, enlaces dobles alternos, tienen la capacidad pues de manifestar color, entre otras cosas. Aquí la parte que nos interesa es, tiene enlaces alternos FAD y terina,
y luego entonces tiene la capacidad de captar la energía de los fotones de la luz visible. Esos fotones los va a convertir a electrones libres y esos electrones libres son transferidos a la molécula. Aquí tenemos el esquema donde tenemos dos bases unidas por enlace covalente por acción de la fotoliasa y la luz visible, luz del orden más o menos de los 500 nanómetros. Se rompe el enlace entre las dos bases adyacentes y ahora tenemos nuestras dos bases normales. Simplemente se retiró, se rompió ese anillo covalente. También, y esto pues obviamente no involucra ningún error, solo se romperán los anillos donde se formó ese enlace covalente. Por último, señalamos como, para cerrar este punto referente a la reparación por luz, o bueno, a la luz visible, reparación o fotorreactivación efecto de la fotoliasa, que este proceso sucede con gran velocidad, al orden de una reparación de 20 dímeros por segundo por cada enzima. Si en una célula hay varias decenas o cientos de enzimas, evidentemente se podrán reparar varias decenas o cientos o miles de dímeros en unos cuantos segundos. Y terminamos la sesión pasada platicando de la respuesta adaptativa. Un proceso que consiste en la eliminación de grupos alquilo incorrectamente ubicados en el ADN. El ejemplo que aquí se muestra es la guanina metilada en el oxígeno 6. Oxígeno 6 metilguanosina. Esta guanina incorrectamente metilada podría generar un apareamiento erróneo. Lo que va a suceder como proceso de reparación es que llega una enzima, la enzima activa presenta un grupo, una cisteína, que ya sabemos que es un aminoácido que presenta un grupo sulfidrilo, y esta enzima retira, literalmente retira el grupo alquilo, en este caso el grupo metilo, y ahora queda la enzima inactiva. Sí, ya quedó la enzima inactiva, pero quedó la guanina en su carácter original, luego entonces quedó el ADN reparado. Entonces, primero, ubicar cómo es que actúan estas enzimas. Se llaman metiltransferasas, DNA metiltransferasas. Existen muchas DNA metiltransferasas específicas. La guanosil metiltransferasa, pero si fuera o si tuviera que actuar sobre adenina, sería una adenil metiltransferasa, etcétera. Terminé con el párrafo de la parte inferior que dice: sucede por la acción de metiltransferasas específicas codificadas por los operones ADA, ALK, AID, y es un proceso libre de errores, o sea, solo se retirarán los metilos incorrectamente establecidos, los metilos incorrectamente adicionados por efecto de un agente alquilante, por ejemplo. Y esto se cierra con esta imagen en cuanto a la respuesta ADA. Dijimos que se llama respuesta ADA porque en un contexto señalamos que las moléculas, si es sujeto a la acción de un mutágeno, pudiera morir o pudiera ser reparado o mutar inclusive. Pero si no muere, en particular para este caso, para los mutágenos alquilantes, pueden desarrollar la capacidad de soportar mayores dosis de ese mutágeno. Esto se conoce como inducción y es lo que sucede precisamente en los operones involucrados. Entonces, el operón AID, ADA, ALK, etcétera, generan un tanto de proteínas. En presencia de un agente alquilante, esas proteínas van quedando inutilizadas, esas metiltransferasas quedan inutilizadas con los alquilantes correspondientes, y estas, las enzimas inactivas, es suficiente para que se sobreexpresen los operones correspondientes. Por eso se conoce pues como respuesta adaptativa, resumiendo, una respuesta que es resultado de inducción sucesiva a la presencia del mutágeno y que promueve una reparación libre de errores. Hasta aquí fue nuestro resumen y bueno, de este enlace nos quedan unos cuantos segundos. Las preguntas pues las retomaríamos si es que las hay en el siguiente enlace. Me detengo hasta aquí.
Recording in progress. Bien, en lo que se continúan incorporando los compañeros restantes, entonces comparto la pantalla en la última imagen en la que nos quedamos. Y bueno, pues me indicarían por favor el momento pues en el que ya esté visible. Ya se ve, profe. Ya se ve, perfecto, gracias. Bien, entonces lo que mencionamos hasta este punto fueron los mecanismos de reparación que evitan que un daño trascienda para convertirse en una mutación. ¿Qué daños son los que vimos que se pueden reparar hasta este punto? Bueno, pues la formación de dímeros a través de la fotorreactivación, la fotorreparación. Se pueden eliminar esos dímeros y ya no trascenderán en mutaciones o por agentes alquilantes. Pueden ser reparados por la respuesta ADA. Pueden ser reparados por la respuesta ADA. Y en ambos casos, la fotorreactivación y la respuesta ADA son mecanismos de carácter directo, porque en ningún caso hacen algo que altere la integridad del ADN, simplemente retiran el problema. Por eso son mecanismos directos, porque no generan errores. Y bien, hasta aquí es hasta donde nos quedamos. Pregunto, ¿algún comentario, alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Profe, en alguno de estos puntos o clasificaciones que hemos visto o vamos a ver, ¿entra las tijeras moleculares, el CRISPR-Cas? No. El CRISPR-Cas no sería un mecanismo de reparación. De hecho, lo que es, lo vamos a ver al final cuando platiquemos de fagos, porque cuando veamos fagos vamos a ver muchas cosas que los fagos son diabólicos, pero de aquí, para contestar la pregunta, es un mecanismo que no protege la integridad del DNA. CRISPR-Cas lo que hace es guarda una memoria molecular del agente que provocó el daño, para que cuando vuelva a ingresar un agente de ese tipo, lo reconozca y lo pueda degradar. Entonces, no es propiamente una reparación. Hay algunos autores, inclusive la propia, una de las propias investigadoras que descubrieron este fenómeno, la doctora Carpenter, que mencionan a CRISPR-Cas como una forma, tal vez, guardando la proporción, de inmunidad. Entonces, la bacteria desarrolla un proceso de inmunización contra un agente que le pudiera ser nocivo, un DNA extraño. No, no es un proceso de reparación. No sé si esto contesta la duda. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Sí, de hecho vamos a ver CRISPR-Cas más adelante y con un poquito más de, bueno, evidentemente con más detalle. Lo vamos a ver con una variante, digamos, no es la convencional que hemos estado trabajando en la dinámica donde voy presentando el material y lo vamos comentando y analizando. Ya lo veremos en su momento. Bien, nuevamente veo que ya se incorporaron algunos de sus compañeros. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profesor, ninguna. Ok, gracias. Entonces avanzamos. Después de analizar los dos mecanismos de reparación directo, vamos con el tercer, o bueno, vamos con el siguiente grupo, los mecanismos de reparación por escisión. Reparación por escisión. Vamos a entender como escisión un corte, una eliminación. Entonces, bueno, el primero que vamos a ver está resumido en esta imagen. Se llama reparación por escisión de base. Tiene, pues tal vez llamarle así el inconveniente de que tiene la participación de numerosas enzimas. Sin embargo, es un mecanismo que es muy lógico, es muy, muy, muy lógico en el proceso de cómo va dándose. Cuando nosotros tengamos una base dañada, no hay ninguna enzima que puede poner una base. Las polimerasas lo que ponen son... ¿Qué es lo que ponen las polimerasas? ¿Las polimerasas ponen bases? Bueno, la respuesta es no. ¿Qué ponen las polimerasas?
No me van a decir, no se oye, profe. No, claro que sí se oye. Aquí voy viendo mi micrófono y sí está activo. Entonces, ¿qué es lo que ponen las polimerasas? ¿Qué es lo que incorporan? ¿No son los ácidos nucleicos? Eh, casi, ¿cuál es la unidad del ácido nucleico? Que está formado por eh, base, azúcar y fosfato. Una base nitrogenada. La base es parte del elemento que estoy señalando. ¿Un nucleótido? Nucleótido, sí es correcto, nucleótido. Entonces, ojo, la DNA polimerasa, por ejemplo, pone nucleótidos. Ah, sí, o sea, pone completito el fosfato azúcar base, fosfato azúcar base, fosfato azúcar base, y así es como va polimerizando el ADN. Entonces, no hay una enzima que ponga solo una base. ¿Por qué hago esta aclaración? Ah, bueno, porque vamos a describir cómo se da este proceso. Primero, voy con el esquema del lado derecho. Tenemos una alteración en el ADN. ¿Okay? Y entonces lo que hace es, primero actúa una ADN glicosilasa. Las DNA glicosilasas lo que hacen es rompen el enlace entre la base y el azúcar, ese enlace glicosídico que parte del azúcar en su carbono 1 hacia la base nitrogenada, entonces rompe ese enlace. Fíjense, aquí tengo una base o un sistema de bases incorrectos y ahora se pierde una de las bases por acción de la glicosilasa. Pero miren, la estructura del azúcar fosfato sigue íntegra. Mientras esté así, no puedo meter un nucleótido, porque el nucleótido viene con fosfato y con azúcar. Entonces, primera acción, la DNA glicosilasa que retira la base dañada. ¿Ok? Después de que se retira la base dañada, entra una que se llama AP endonucleasa. Número 2, AP endonucleasa. Esta endonucleasa, como todas las endonucleasas, corta el enlace fosfodiéster. Se llama AP porque originalmente se decía que eran endonucleasas que reconocían sitios apurínicos. Y después se vio que también sitios apirimídicos. Bueno, pues vamos a llamarle sitios AP. Sitios abásicos, también las van a encontrar como AB, B de burro, AB endonucleasa. Entonces, entra una endonucleasa que reconoce su sitio de acción, es un sitio abásico. Al romper la continuidad del enlace fosfodiéster, todavía no se retira el nucleótido. Aquí está el nucleótido, está colgando, voy a llamarle. Y entonces lo que tiene que hacer es actuar una desoxirribosa fosfato hidrolasa, una DRP hidrolasa. Esta desoxirribosa fosfato hidrolasa, ahora sí, rompe el enlace del otro lado y arranca el nucleótido completito. Después de la acción de la endonucleasa número 2 y la AP hidrolasa, la hidrolasa número 3, tenemos un hueco. ¿Dónde está esta situación moradita? Ahora tenemos un hueco y ese hueco ofrece un extremo 3OH y es el sitio precisamente para que pueda actuar una polimerasa. ¿Quién actúa? Incorporando el nucleótido correcto o el nucleótido que se requiere es la polimerasa 1. Recuerden, la polimerasa 3 regularmente actuaba en síntesis muy extensas, varios cientos o miles de nucleótidos. La polimerasa 1 participa de manera mucho más detallada, mucho más minuciosa, en la incorporación de nucleótidos en cantidades pequeñas. Y para reparación suele ser una polimerasa muy adecuada. Entonces, regreso al esquema. Primero, la DNA glicosilasa que rompe la base y la retira. Después, la AP endonucleasa y la hidrolasa, las dos juntas generan un hueco. Y en ese hueco puede actuar la DNA polimerasa incorporando al nucleótido, y ya que se incorporó el nucleótido, ya está aquí el nucleótido incorporado, ahora actúa una DNA ligasa, sellando el enlace fosfato 3OH5' subsiguiente. Este mecanismo de reparación que se conoce como reparación por escisión de base, ver, entonces
aplica para eliminar bases dañadas y, bueno, lo que nos dice al final en el pie de imagen, fíjense, dice, eliminación de una base dañada por el mecanismo BER. Sin embargo, está sujeto a errores. ¿Por qué se dice que está sujeto a errores? Bien, se retiró una base que era incorrecta. Voy a decir que estaba la adenina metilada o la guanina desaminada, una base que estaba incorrecta. Ya se retiró, quiere decir que enfrente, por ejemplo, de la citosina, tendría que haber estado guanina. Bueno, entonces, aquí frente a esta guanina, cuando venga la polimerasa, deberá incorporar citosina. Es pregunta, ¿hay garantía de que la polimerasa incorpore exactamente la base que corresponda? ¿No? No, claro que no. Es cierto, hay muy baja probabilidad de que incorpore una base errónea. Sí, es cierto, una probabilidad muy pequeña, pero existe esa probabilidad. Quiere decir entonces que este mecanismo de reparación pudiera, aunque muy ocasionalmente, valga con baja frecuencia, pudiera desembocar en la incorporación errónea de una base que no era la que correspondía. Por eso, esta reparación por decisión de base no cae dentro del primer grupo que vimos, que eran reparaciones directas. Podría cometer el error de incorporar una base errónea, luego entonces regularmente repara un daño, pero no es garantía que evite en su totalidad la aparición de alteraciones en el ADN. Pregunto, ¿queda claro este mecanismo de reparación por decisión de base? A ver, ¿podría repetir solamente la parte de la DNA ligasa, Sí, por favor? lo que mencioné al final es que se incorpora el nucleótido. Acuérdense que el nucleótido actúa la enzima pegándolo sobre el oxidrilo anterior. Entonces, mira, aquí está, ya lo pegó sobre el oxidrilo anterior, pero ahora nos va a quedar un enlace para fusionar. Y entonces ese enlace para fusionar lo va a completar una ligasa con el oxidrilo del nucleótido entrante y el fosfato del nucleótido que ya estaba ahí en la propia cadena. Entonces, no sé si esto contesta la pregunta. Sí, profesor. Gracias. Sí, ok. Bien, ¿algún otro comentario, duda sobre este proceso? Entonces, una base que estuvo dañada o que estaba dañada es retirada y teóricamente es repuesta por una base, bueno, por el nucleótido con la base correcta. Ahí están los pasos que tuvieron que seguirse, porque ya dijimos que no hay una enzima que incorpore o que reponga una base. Se tiene que reponer el nucleótido completito. Entonces, bueno, tenemos que sacar el nucleótido aunque sea en pedacitos. Primero con la glicosilasa retiramos la base, después con la AP endonucleasa y la hidrolasa retiramos el resto, que es el azúcar fosfato. Y ahora sí, está el hueco para que entre la polimerasa y finalmente se selle con una ligasa. Pasaríamos, pues, si no hay dudas, al siguiente mecanismo. Reparación por escisión de oligonucleótidos, que también se conoce como reparación por escisión de parches cortos. ¿Okay? Reparación por escisión de oligonucleótidos. Un oligonucleótido, pues, es un fragmentito de DNA, un cachito de DNA. Entonces, NER, reparación por escisión de nucleótidos, en plural, nucleótidos. Esta también se llama reparación por escisión de parches cortos, como dijimos, y aquí lo que va a suceder es que van a actuar un conjunto de enzimas codificadas por el operón VR. Actúa el producto de VRA, VRB y VRC. Las tres enzimas, las tres proteínas que se generan por estos, que se producen por estos genes, se asocian y forman una nucleasa que vamos a llamarle S-nucleasa VRABC. Entonces es un complejo enzimático que puede escindir nucleótidos y está formado por las proteínas VRA, VRB y VRC, formando la llamada S-nucleasa VRABC. Ahora, ¿cómo va a actuar esto? Voy con el esquema del lado derecho. Tenemos un DNA
Y en el DNA, mira, aquí pareciera haber tal vez un daño en dos bases, a lo mejor inclusive hasta una formación de un dímero. Bueno, acuérdense, los dímeros regularmente pudieran ser reparados por la enzima fotorreactivante, pero, ahí viene el pero. ¿Qué se requiere para que pueda actuar la enzima fotorreactivante? ¿Qué tiene que haber? Empieza con L y es de 3 letras. Luz. Luz. Tiene que haber luz visible, porque si no, no habrá fotones que convertir a electrones libres. Y si Escherichia coli, por ejemplo, vive en el intestino, evidentemente ahí no hay iluminación, a menos que haya entrado la CFE, pero bueno, entonces Escherichia coli no vive en condiciones de luminosidad. Quiere decir entonces que en muchas ocasiones el mecanismo de reparación por fotorreactivación pues no está actuando porque no hay luz. Y entonces pues podría haber, hay otros mecanismos. Este es un ejemplo. Vamos a ver, tenemos la cadena de ADN con el daño. Ahí está marcado en rojo. Y ahora lo que va a suceder es, corta río arriba, aproximadamente unos 7, 8 nucleótidos del sitio dañado. Y corta río abajo, aproximadamente unos 4 o 5 nucleótidos del sitio dañado. Fíjense que se corta la cadena que aparentemente está dañada, río arriba y río abajo. Entonces, este cacho ahora se puede retirar, se puede arrancar. ¿Quién va a arrancar esto? Una helicasa. ¿Cómo se llama esta helicasa? Mira, está en la parte final del párrafo. Dice, y la proteína VRD, que es una helicasa, fundamental en los procesos de reparación. Entonces vamos a ver otra vez. La esinucleasa VRABC corta río arriba y río abajo los enlaces fosfodiéster. Pero esto todavía no se puede arrancar a menos que entre una helicasa, que es la que rompe los puentes de hidrógeno. Entonces se arranca ese fragmento, ese parche de DNA, y queda un extremo 3OH y un extremo fosfato. Y posterior a la acción de la helicasa, se ha retirado el fragmento con daño y actuará nuevamente la DNA polimerasa. Repito, la DNA polimerasa 1 es la de elección, incorpora un nucleótido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Y el último nucleótido, todavía me falta un enlace fosfodiéster para volver a sellar la cadena. Esto tal vez contesta un poquito con mejor detalle la pregunta de hace rato, de la ligasa. Entonces, primero, la esinucleasa la esinucleasa VRABC. Después, la helicasa VRD. Posteriormente, la polimerasa, POL1. Y finalmente, la ligasa que sella la continuidad de la cadena. Y ahora ya tenemos una cadena original que sirvió como molde y la cadena en la que se ha resintetizado el fragmento que se retiró originalmente como parte del proceso. Pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? No escucho. Yo, profe. Sí, adelante. Entonces, en el paso 2, la proteína VRD es la que va a quitar como el fragmento. Sí, es la que rompe los puentes de hidrógeno. Ajá. Rompe los puentes de hidrógeno y entonces el fragmento que estaba cortado río arriba y río abajo se va a desprender. Sí, la pregunta es que si la VRD es la que promueve la separación, sí. Ok. Sí, ok. Bien, ¿algún otro? Sí, adelante. ¿A mí me podría repetir qué hace la DNA polimerasa? Es que no entendí. Sí, cómo no. Me voy a la imagen que voy señalando. Entonces, aquí tengo una cadena molde y tengo una cadena que le falta un cacho de DNA por sintetizar, pero afortunadamente tiene la cadena molde enfrente y tiene el oxidrilo que le permitirá sobre este OH ir polimerizando nucleótidos. La DNA polimerasa entonces lo que hace es, sobre ese extremo 3OH, incorpora nucleótidos, utilizando evidentemente la secuencia de la cadena molde. Incorpora los nucleótidos para sintetizar ese cacho que fue retirado. Pero lo que no puede hacer la DNA polimerasa es
concluir con el último enlace. Entonces eso lo realiza la DNA ligasa, sellando pues la continuidad de la cadena. No sé si esto contesta la duda. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Gracias. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? Voy con la siguiente imagen que se refiere a esto mismo. Sin embargo, mira, aquí está el sitio de la lesión. ¿Ok? Actúa la sinucleasa VRABC, corta río arriba, río abajo. Aquí está VRC cortando, y se retira el fragmento del DNA, resultado de la helicasa 2, que también es llamada producto DNAG. Sí es cierto, acuérdate, aquí está. Perdón, VRD, lo dije mal. VRD es la helicasa, aquí está VRD, que va a retirar el fragmento. Y ya que está retirado el fragmento, entrará la polimerasa sintetizando esto que está aquí en color un poquito rosita. VRD, la helicasa 2, involucrada en procesos de reparación. Voy entonces con el texto del lado izquierdo, que es lo que adiciona, lo que aumenta. Entonces, durante la síntesis del ADN nuevo, ojo, sí, al sintetizarse este cacho nuevo de ADN, podría suceder que se incorpore algún nucleótido equivocado. Sí es cierto. Sabemos que durante la síntesis del ADN pudiera incorporarse un nucleótido erróneo. ¿Ok? Entonces esto explica por qué este mecanismo, la reparación por escisión de parches cortos, retiro pues de fragmentos chiquitos de ADN, no califica como un mecanismo directo, sino igual que la reparación por escisión de base, el que vimos anteriormente, es un mecanismo que porque pudiera cometer errores, aunque sea con baja frecuencia, no es una reparación directa. ¿Ok? Hasta aquí corrige un sistema de bases mal apareadas. Tal vez aquí había citosina adenina. Bueno, citosina adenina no es un par correcto. ¿Ok? Entonces, retira una cadena y utiliza la otra como molde para realizar su síntesis. Sin embargo, mira lo que dice aquí, el último párrafo. Y este es importante porque nos da pie para el siguiente mecanismo. Dice, al reparar bases mal apareadas, tiene el inconveniente de que no distingue la cadena dañada de aquella correcta. A ver, voy a regresar. Tengo dos cadenas, hay un sistema de bases mal apareados. Se ve mejor tal vez en la anterior, pero bueno, esta nos puede servir. Voy a la anterior. Tengo un sistema de bases mal apareados, por la razón que quieras. Y entonces retira una de las cadenas, utilizará como molde la que queda enfrente. Pero ¿qué tal que retiro la cadena que era la correcta? A ver, dije que tenía, por ejemplo, citosina adenina. Retiro la cadena que tiene citosina y uso como molde la que tiene adenina para sintetizar la complementaria. Oye, ¿qué crees? Que retiraste la cadena equivocada. La que debiste retirar era la que tenía adenina y respetar la primera, la de citosina. Ups. O sea, este mecanismo puede reconocer bases mal apareadas, pero no reconoce de esas dos bases cuál es la que hay que retirar, sobre qué cadena pues es sobre la que va a actuar. Luego entonces puede actuar sobre la cadena correcta, ¿ok? Y esto pues aumenta la probabilidad de error. No sé si hay alguna observación hasta aquí. Porque una vez que comprendemos esto, pues ya podemos avanzar. Obviamente vamos a poner otros elementos, pero para la siguiente reparación, que es la... Bueno, ahorita me van a decir. Pero primero pregunto, ¿hasta este punto alguna duda? A mí no me quedó muy claro. O sea, entiendo que se pueden, que cuando como que se resintetiza la cadena, puede sintetizarse con errores, pero ¿cómo que no distingue? Había una cadena que tiene adenina y enfrente una cadena que debería tener timina, pero no tiene timina, tiene citosina. Entonces tengo un par equivocado, un par AC, adenina-citosina. Y entonces te digo, bueno, pues vamos a corregirlo.
Pero la pregunta es, ¿cuál cadena es la que vas a corregir? ¿La que tiene la adenina o la que tiene la citosina? Entonces, este mecanismo tiene el inconveniente de que no puede discriminar, no puede distinguir entre la cadena que hay que retirar y la cadena que hay que conservar. A eso se refiere. No sé si quedó un poco más claro. Sí, gracias. Sí, ok. Bien, ¿alguna otra observación, duda? ¿No? Efraín, vi que presta el micrófono. ¿No hay dudas? Ok, continúo. El siguiente mecanismo de reparación se conoce como reparación metil dirigida o reparación mismatch. Reparación metil dirigida o reparación mismatch. Este mecanismo de reparación, para poderlo comprender, pues bueno, vamos a ver algunos detalles particulares. El primero, se conoce como reparación por excisión de parches largos. O sea, es un mecanismo que se parece un poquito al anterior o un alguito, pero vamos a ver que tiene algunas características muy particulares. Y una característica es que, mira, este mecanismo sí distingue la cadena original y la cadena reciente, la cadena nueva, porque hay una situación que se llama hemimetilación. Oiga, profe, ¿qué tal que nos platica qué es eso de la hemimetilación? Claro que sí. A ver, voy del lado izquierdo con el esquema, ¿ok? Los organismos tienen mecanismos de defensa, por ejemplo, las bacterias, para proteger su ADN, entonces le ponen grupos metilo. Esto abundaría un poquito sobre lo que hemos estado trabajando de las líneas celulares E. coli K, E. coli B, E. coli C. Me voy a regresar hasta por allá, por la replicación. Cuando hablamos de la replicación dijimos, Escherichia coli tipo K tiene la secuencia GATC con su adenina metilada. Mira, eso es normal. Por eso cuando hablamos de bases erróneamente metiladas, y si hay bases correctamente metiladas, pero hay bases que por efecto de un agente mutagénico, una citosina, una timina, etcétera, están metiladas sin que debiera ser el caso. Bueno, entonces, aquí tengo la cadena de ADN arriba a la izquierda, con la secuencia GATC, y fíjate que la adenina tiene un grupo metilo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí está, un grupo metilo en la adenina. ¿Ok? En la cadena de enfrente, GATC, bueno, en el sentido contrario, es lo mismo, GATC, y tiene la adenina metilada. Esto es lo normal, esto es lo correcto. ¿Ok? Pero, ¿cómo es que se da este fenómeno? Bueno, fíjate cómo es que se da este fenómeno. Cuando tengo mi ADN metilado, hay una enzima que se llama metilasa DAM, DAM, metilasa DAM, que cuando avanza la replicación va a incorporar los grupos metilo. Bueno, ahora voy en el esquema de la parte de abajo. Se abre la horquilla de replicación, que está en color azul, y se da la síntesis de las cadenas complementarias que están en color rojo. Fíjate que estas cadenas complementarias que están en color rojo ya tienen la secuencia correcta. GATC, como debe de ser, como estaba originalmente, complementando una cadena, GATC complementando a la otra cadena. Ya están las secuencias correctas, pero, ahí viene el pero, les falta algo. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que les falta a estos ADNs recién sintetizados? El metil. Así es, tener el patrón de metilación correspondiente de la célula. ¿Ok? Detrás de la horquilla de replicación, aproximadamente unos 7-8 minutos detrás de la horquilla de replicación, viene la metilasa DAM. Y la metilasa DAM lo que va a hacer es que va a incorporar los grupos metilo en las adeninas de la secuencia GATC. Aquí va un metilo, aquí va otro metilo, etcétera. Incorpora los grupos metilo en las secuencias GATC, pero después, un rato después de la replicación. Quiere decir que hay un momento, mira cómo se ve aquí en el esquema del lado derecho, hay un momento en el que tenemos un DNA parcialmente metilado.
O sea, después de la replicación, tenemos una cadena de DNA metilada en una, perdón, una molécula de DNA metilada en una cadena, pero no metilada en la otra. Aún no metilada. Esto es lo que se conoce como sistema hemimetilado o semimetilado. Entonces, ¿a qué nos referimos con DNA hemimetilado? Bueno, pues al DNA que ha pasado recientemente por la replicación y que aún no tiene incorporado el patrón de metilación correspondiente. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? Pregunto, ¿se entiende a qué se refiere con DNA hemimetilado? Sí, profesor. Sí, ok, es un DNA que tiene metilada solo una de las dos cadenas en la secuencia que debiera ser, porque acaba de estar replicado y todavía no viene la enzima que corresponde que incorpore los grupos metilo. ¿Ok? De hecho, el pie de figura es un poquito más explícito, dice, el ADN tiene un patrón de metilación característico que durante la refiere temporalmente en una cadena hemimetilación. ¿Ok? Voy con el texto del lado derecho. Repito nuevamente la segunda viñeta. Dice, este mecanismo sí distingue la cadena original y la cadena reciente con la base, con base en la hemimetilación. Fíjate, yo sí puedo distinguir de estas dos cadenas cuál era la anterior y cuál es la nueva. ¿Cómo? Bueno, pues porque esta no tiene grupos metilo y aquella sí. Esto es lo que hacen las enzimas. Reconocen una cadena antigua y una cadena reciente. Entonces, aquí está. El último párrafo es clave. Dice, por lo que puede distinguir la cadena errónea asumiendo que es la de la nueva síntesis. ¿Por qué se asume que la cadena que puede estar errónea en un par de bases incorrecto es la de síntesis nueva? Pues por una razón muy simple, porque la cadena anterior funcionó bien. Entonces la cadena que tenía un par, por ejemplo, por ahí, debiera ser AT, tiene un par AC. ¿Cuál vas a corregir? Pues déjame ver. ¿La de arriba está metilada? Sí. Entonces voy a corregir la de abajo. Ahora sí, por eso es por lo que en este esquema, en este mecanismo de reparación, sí se puede discriminar entre la cadena, digamos, correcta, porque es la original, y la cadena errónea, porque es la de nueva síntesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver un poco más con detalle el mecanismo de la reparación, pero es importante este esquema. Termino con la última imagen que está abajo a la derecha, que ya nos habla de cómo se reconoce. Mira, aquí está la cadena azul. La cadena azul ya tiene las bases metiladas. Aquí está un grupo metilo, por ahí arriba. Por aquí está el otro grupo metilo, donde se especifica que es en la secuencia GATC. La cadena roja, aunque tiene la secuencia GATC aquí y seguramente también allá, esa cadena aún no está metilada. Entonces, bueno, paso a la siguiente imagen. Aquí en esta imagen ya nos empieza a hablar de cómo se da el proceso de reparación. Empezamos para hablar de la reparación metil dirigida. Ya entiendo por qué se llama metil dirigida, porque se basa en que una cadena tiene que estar metilada y la otra no. Reparación metil dirigida. Participan los productos de los genes MUT, el operón MUT, donde está MUT-S, MUT-L y MUT-H. Esto me recuerda un poquito a VRA, VRB y VRC. Pues sí, estas tres proteínas, estas tres enzimas actúan en conjunto. MUT-S y MUT-L ubican el sitio donde las bases no corresponden una con la otra. Entonces, mira, aquí tengo dos bases que no corresponden en el esquema. Esta base y aquella no van a corresponder. Y entonces, bueno, una está en la cadena metilada, la otra está en la cadena no metilada. MUT-L y MUT-S señalan el sitio donde está el sistema de bases mal apareados. Ahí está. Se forma un complejo. Y MUT-H lo que hace es, va a cortar. Ahorita voy a describir esto con más detalle. Entonces, MUT-S y MUT-L ubican el sitio de la base no correspondiente en la cadena metilada. MUT-H
corta la cadena no metilada, más o menos de 4 a 5 bases arriba abajo, algo parecido a lo que ya habíamos visto, unas 4 o 5 bases arriba abajo del sitio dañado y varias bases, muchas bases río arriba, 2, 3, 10, 20, 500, 800, 1000 bases río arriba. O sea, reconoce la cadena no metilada y corta unos cuantos nucleótidos río abajo del sitio dañado y puede cortar hasta 1 kilobase río arriba de ese sitio dañado. ¿Por qué hasta 1 kilobase? Acuérdate, la secuencia GATC, por probabilidad, se encontraría más o menos cada 250 y tantos pares de bases. Pero bueno, no se encontró a 250, se encontró ahorita. Aunque se encontrara hasta 1 kilobase, ya alcancé a distinguir, mira, aquí está la secuencia GATC metilada, aquí está la secuencia GATC metilada, y por lo tanto voy a cortar hasta allá, hasta donde me indique la secuencia, que esta es la cadena que tengo que retirar, la cadena roja. Entonces, resumiendo, MUT S y L ubican el daño. Y por último, MUT H corta la cadena que no está metilada, río abajo y río arriba. Es como la decisión de los parches cortos, nada más que en una escala muchísimo mayor. Muestro, pues, voy a reducir esto un poquitito para que se vea el texto del pie de figura. Y ahí dice, acción de las proteínas MUT S y MUT L señalando el sitio dañado. Para que la nucleasa, es la nucleasa, para que la nucleasa MUT H corte río arriba y río abajo del sitio dañado en la cadena no metilada, valga en la que sí hay que reparar. Entonces, bueno, así es como se da el proceso y así es como se garantiza que se retirará la cadena equivocada. Todavía no terminamos de describirlo, pero pregunto, bueno, y como pueden ver hay mucha semejanza con el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, el de VRABC. Pregunto, hasta este punto, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahora, Creo que no, no sé profe. si nos va a decir más adelante qué induce uno u otra reparación. ¿Qué induce qué, perdón? Si nos va a decir más adelante qué es lo que provoca que se haga una u otra reparación. Ah, ok, no lo voy a, digamos, poner de una manera finalista, pero sí voy a dar una orientación al respecto, sí. Ok, entonces bueno, guardamos esa pregunta y avanzo a la siguiente imagen, que es con la que nos vamos a quedar para cerrar este enlace. Se refiere también a la reparación metil dirigida. Entonces, mira, aquí está en acción. Se dio un corte río abajo, se da un corte río arriba. Ah, mira, hasta por acá está el otro corte. Aquí está un corte río abajo, ahí está el otro corte río arriba. Y ahora va a actuar, además de MUT S, MUT L y MUT H, va a actuar la helicasa VRD. Mira, está arrancando este cacho de ADN, ¿sí? Está abriendo la doble cadena. Y este DNA que se está desprendiendo se va a ir degradando. Eso es irrelevante. La parte que me interesa es que posterior a esta degradación se va a dar la síntesis de una cadena nueva, esta que está de color rosita, y esa cadena de color rosita, entonces será la síntesis de un parche largo que concluirá evidentemente con la acción de una ligasa. Y esa síntesis del parche largo puede ser por la acción de la polimerasa 1 o de la polimerasa 3, eso va a depender del tamaño que haya que sintetizar. Me detengo hasta aquí y con esta imagen arrancamos en el último enlace.
Recording in avanzo pues progress. compartiendo la pantalla. ¿Se escucha correctamente? Sí, Sí, profe. profe, se lo escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, igual, de favor, me indican cuando llegue la pantalla compartida. Ya, profe, ya se ve su pantalla. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces, de esta imagen, ¿qué es lo más relevante? Primero, al igual que en la reparación por decisión de parches cortos, quien retira la cadena, que es la incorrecta o que haya sido la incorrecta, será la helicasa VRD. Por eso, en la diapositiva correspondiente decía que era una helicasa particularmente útil en procesos de reparación. Segundo, una vez que se da la síntesis de la cadena, como se muestra en la última imagen, lo que está en color rosita, puede ser esto, por eso dice la DNA polimerasa correspondiente, porque esta síntesis la pudo realizar simplemente para unos 70, 80 nucleótidos, Pol 1, pero si ya no fueron 70, 80, 200 nucleótidos, sino si fueron 900, 1000, 1400 nucleótidos, bueno, entonces tendrá que actuar posiblemente Pol 3. Entonces, por eso es la polimerasa correspondiente, y lo que aquí se marca que concluye con la acción de la lisa para sellar la continuidad de aquella cadena que se ha sintetizado de nuevo. ¿Okay? Entonces, también, como ya lo habíamos adelantado, este proceso, como todos aquellos que involucren síntesis, no está libre de errores, luego entonces no califica como un mecanismo directo. Por eso, en los mecanismos que no son directos, ponemos los de escisión. El primero, escisión por escisión de base. El segundo, escisión por escisión de oligonucleótidos, o sea, el mecanismo de la esinucleasa, VRABC. Y el tercero, la escisión de parches grandes, de parches largos, o más conocida como reparación metil dirigida. Ahora ya sabemos por qué metil dirigida, cadena de acción incorrecta, que sea un sistema que lo actúa correctamente después de un proceso de replicación. Y llegar a darse la replicación y posteriormente la migración de las dos cadenas, con la pena, este mecanismo mismatch ya no podrá actuar, porque no habrá la forma de distinguir una cadena previa de una cadena nueva. Esto contesta un poquito la pregunta que había surgido hace ratito. ¿Cuándo actúa un mecanismo? ¿Cuándo actúa otro? Pero voy a terminar de contestar esa pregunta. Ahorita aquí ya tenemos vistos 5 mecanismos. Hemos visto fotoreactivación, respuesta ADA, reparación por escisión de base, reparación por escisión de parches cortos y reparación metil dirigida. Y estos 5 mecanismos esencialmente no excluyentes. Vi, por ejemplo, que un dímero de nucleótidos, un dímero de timinas, por ejemplo, si hay luz, puede repararlo la fotoliasa, pero si no hay luz, pues lo repara cualquier otro mecanismo, tal vez escisión por parches cortos, o tal vez la reparación metil dirigida. Eso va a depender de las condiciones que se vayan dando. Recuerden, si hay luz, entonces podrá actuar uno, si no, no hay luz, podrán actuar los otros. Pero esto no quiere decir que estos mecanismos, los de decisión, por ejemplo, no actúen en presencia de luz. Claro que lo hacen. Por otro lado, la única excluyente para que actúe la reparación metil dirigida es precisamente que sea aún, subrayo la palabra aún, que sea aún el sistema hemimetilado. O sea, que no hayan pasado demasiados minutos desde que atravesó por ahí la horquilla de replicación. Bien, hasta aquí, reparación directa y reparaciones por escisión. ¿Dudas hasta este punto? ¿No o sí?
Vi No, que profe. no, ok. Vi que se encendió un micrófono, No, Elizabeth. profe, parece que no. No, Rubí tampoco. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces continuamos. Vámonos con la última parte de reparación, lo que se refiere a los mecanismos de tolerancia. A ver, aquí están. A ver, en realidad no son exactamente mecanismos en los que se repara el daño. Fíjense que en los anteriores sí, si había un par de bases malas variadas, bueno, pues podía quedar el par de bases correcto. Si había una base que estaba alquilada incorrectamente, pues podría retirarse el grupo alquilo. Si había la formación de un dímero, pues podía romperse ese dímero, etcétera. Aquellos sí eran mecanismos que pudieran reparar los daños, aunque hay que reconocer que algunos de ellos podrían cometer errores, aunque ocasionales. Bueno, estos mecanismos de tolerancia, estos últimos, son procesos que no reparan el daño. Estos mecanismos permiten que el daño permanezca. Sin embargo, le dan la oportunidad al organismo de que se mantenga vivo para que en condiciones posteriores pudiera actuar otros mecanismos de reparación que restauraran la integridad del genoma. Entonces, estos mecanismos no reparan el daño, por eso se conocen como de tolerancia. Le permiten vivir para ver si más adelante se puede reparar el daño. Estos mecanismos, básicamente, vamos a señalar dos casos que son los más referidos. Lo que se conoce como respuesta SOS y la que está marcada por eso, entre comillas, como reparación recombinacional o post-replicativa. ¿Ok? Vamos a atender cada uno de estos dos tipos. Empiezo entonces con la respuesta SOS. Aquí está. Lo primero que vamos a ubicar es la respuesta SOS. ¿Cuándo actúa? ¿Cuando hay alguna base dañada? No. La respuesta SOS se induce como una situación que resulta de daño masivo en el ADN. Oye, es que por acá se rompieron unas cadenas. Mira, es que por allá se desaminaron algunas bases. Ah, mira, es que por acá se formaron dímeros. Ah, mira, es que por acá se generó un puente intercatenario. Ah, etcétera, etcétera. Un montón de daños. Entonces, cuando hay muchos daños en el ADN, que me detuve, un montón de daños. Entonces, cuando hay muchos daños en el ADN, se invoca la respuesta SOS. Bueno, primer aspecto a considerar. Segundo, en esta respuesta van a participar muchos operones. Aquí solo se mencionan 1, 2, 3, 4, 5 operones. ¿Ok? Bueno, pero no quiere decir que sean los únicos. Los operones participantes, los operones que participan en procesos de reparación, que están en el cuadro del lado derecho, normalmente están reprimidos por una proteína que se llama LEX-A, la proteína LEX-A. A ver, ¿qué se refiere a eso, profe? Bueno, yo soy el operón ADA, aquel que codificaba para las metiltransferasas, las de respuesta adaptativa. Bueno, ya fabriqué mis enzimas. Pregunto, ¿tengo que seguirme expresando? No, ya hay una dosis suficiente de enzimas y entonces lo que va a suceder es que vamos a evitar que se siga sobreexpresando ese operón. Pues bueno, voy con el esquema primero de la parte de abajo y luego con el esquema de la parte de arriba. Aquí está el operón AID y aquí está la proteína LEX, este cuadrito rojo es la proteína LEX. Ah, mira, aquí dice la proteína LEX de color rojo. Está reprimiendo el operón AD, el operón ADA, el operón ALK. Están reprimidos. Acuérdate, ¿dónde se puede reprimir un operón? Ah, pues en la región promotor, donde está el promotor operador. Ahí se pegan las proteínas y se evita que se transcriba. Pues bueno, aquí está este operón reprimido en sus genes. El operón VRD, bueno, el operón VR, donde están los genes VRD, VRC, VRB y VRA. Pregunto, ¿estos genes se involucraban en qué proceso de reparación? En la escisión de oligonucleótidos. Así es, en la escisión
por oligonucleótidos, la de parches cortos, aquella de la hesinucleasa VRABC. Bueno, pero ya se generó la enzima, ya hay copias de esa enzima, entonces bueno, vamos a apagar el operón para que no se sigan expresando estos genes. De igual manera, el operón MUT, MUT S, MUT L, MUT H, donde se expresaban las proteínas involucradas en la reparación metildirigida, está apagado, está reprimido por la proteína LEX. Ah, mira, hay varios operones, ADA, VR, MUT, el operón, o bueno, los genes en PHR, los de la fotoliasa también están reprimidos por la proteína LEX. Aquí hay uno que no hemos platicado. Bueno, les platico brevemente. ¿A ustedes les han comentado el concepto de filamentación celular? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces asumo que no les han platicado qué es la filamentación celular. Bueno, cuando en una célula que está creciendo, su destino normal, su condición normal, es que una vez que alcanza cierto tamaño, entonces se replica su genoma y se divide en dos células. Ya, eso es lo normal. Pero ahora voy a cambiar un poquito la historia. Es una célula que está creciendo, un bacilo, por ejemplo, y por alguna situación, por ejemplo, porque su DNA está dañado, entonces no se puede replicar el DNA y la célula sigue creciendo y se sigue haciendo más larga, más larga, más larga, más larga. O sea, ¿qué es la filamentación? La filamentación es un proceso que permite que la célula siga viviendo, siga creciendo, aunque no pueda dividirse porque no puede. Fragmentación celular son, entre otros, estos que estoy listando aquí: SUL C, SUL B, SUL A, el operón SUL. Entonces aquí hay 5 operones, hay más, pero aquí hay 5 operones involucrados en mecanismos de reparación. Esos 5 operones, entre otros, están mal. Hasta ahí. Ahora, ¿cómo funciona la reparación SOS, la respuesta SOS? Me voy con el esquema de la parte superior. ¿Ok? Hay una proteína que es la proteína REC-A, producto del gen REC-A. Esta proteína normalmente tiene la función de actuar en procesos de recombinación. Entonces, esta proteína actuará en procesos de recombinación, pero, ahí viene el pero. Cuando se expresa la proteína REC-A y existe daño masivo en el DNA, entonces esta proteína REC adquiere un carácter proteolítico. Ahora es REC-A proteolítica. Aquí está. Esa proteína REC-A de carácter proteolítico lo que hace es va a romper a una proteína. Sí, platícame mejor a cuál. Ah, mira, rompe a la proteína LEX. Ah, a ver si entendí. Entonces, cuando hay daño masivo, la proteína REC-A toma un carácter proteolítico que va a degradar la proteína LEX. Si degrado a la proteína LEX, ¿qué va a pasar con los operones que mantenía reprimidos? Pues entonces ahora LEX, que está hidrolizado, permite la expresión de esos operones, quedan libres pues para generar un montón de proteínas involucradas en la respuesta SOS. ¿Qué sé yo? LEX-A, VRC, VRA, VRC, MUT-L, PHR, ALK-A, ALK-D, etcétera, etcétera. Todos estos productos y muchos más se van a sobreexpresar porque ahora los genes en los que se codificaban ya no están más reprimidos. Entonces, bueno, voy a terminar leyendo primero el pie de figura y luego el último párrafo. En la respuesta SOS participan numerosos genes y operones inducidos simultáneamente como resultado del daño masivo. Se induce la expresión de todos estos operones como resultado del daño masivo. Y aquí nos explica, la proteína REC-A adquiere un carácter proteolítico que hidroliza a LEX-A, esta del cuadrito rojo, que hidroliza a LEX-A,
permitiendo la expresión masiva de los genes involucrados. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que esto garantiza que la célula sobreviva? O lo pregunto en un término más preciso. Esta expresión, esta sobreexpresión de los genes involucrados en reparación, ¿garantiza que la célula o que en la célula se reparen los daños? Decía en la anterior que sí. Valeria, ¿tú qué dices? No vi respuesta. Entonces, lo que sí podríamos decir es que se sobreexpresan, se inducen la expresión de estos genes, pero esto lo que hace es un intento, voy a llamarle desesperado, porque la célula pueda sobrevivir. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, pues para que más adelante se pueda dividir, tenga dos células descendientes y tal vez en esas células descendientes se puedan reparar los daños o por lo menos algunos de ellos y así sucesivamente. Resumen, la respuesta SOS se induce como resultado de daño masivo, pero no garantiza la reparación, posibilita la sobrevivencia de la célula y por eso califica como un mecanismo de, ¿cómo le habíamos llamado? ¿Un mecanismo de qué? De tolerancia. De tolerancia. Ahora sí, se justifica con mucho el nombre, mecanismo de tolerancia. ¿Ok? Y bueno, vámonos con la última imagen de reparación. Reparación recombinacional o postreplicativa. ¿Ok? Reparación recombinacional o postreplicativa. Para esto, voy a empezar leyendo el texto del lado izquierdo y luego me voy sobre la imagen. Entonces, algo semejante a lo que ya habíamos platicado, dice, como mecanismo de tolerancia no repara el daño. Sin embargo, permite que en generaciones posteriores, por eso está en negritas, permite que en generaciones posteriores actúen los mecanismos apropiados de reparación. Bueno, este proceso aplica generalmente donde ha habido zonas de ADN que no se sintetizó, que no se replicó. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Voy con la imagen. La primera parte, número 1, fíjense que tengo las cadenas amarillas y arriba las cadenas de color anaranjadito. Sin embargo, en las cadenas de color anaranjadito hay huecos, hay espacios donde no hubo síntesis. Ahí está, número 1, el DNA está dañado, DNA dañado. Pero ¿qué crees? Una cadena está dañada y la cadena hermana, o bueno, la otra copia de ADN no está dañada. Bueno, pues esta que siga sobreviviendo y aquella que se pierda. No, es que ese no es el caso. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora en el número 2. En el número 2 se da la recombinación, fíjate, sobre esta cadena amarilla, se recombina esta parte anaranjada. Ahora ya tengo aquí un par incorrecto, un par AC. Sí, pero lo demás está correcto. Entonces, hay un proceso de recombinación. Aquí está, recombinación con las cadenas homólogas. Número 2. Número 3, ya que estudié la recombinación, voy a seguir el ejemplo de abajo. Aquí está una cadena que tiene un par incorrecto aquí y un par correcto allá. La cadena de la molécula de enfrente con la que se hizo recombinación tiene un par incorrecto, un par correcto. Las dos están dañadas, esta y la cadena hermana, las dos. ¿Ok? Sin embargo, esto permite que se dé la síntesis donde no había cadena complementaria, que se dé la síntesis sobre los huecos. Ah, mira, entonces esto no reparó el daño, pero dio la posibilidad de que posteriormente, mira, voy con el número 4, DNA complementado, pero con errores. Aquí está, una cadena complementada con un error y la cadena de arriba, o bueno, la otra molécula con sus dos cadenas, donde hay una secuencia, digamos, correcta, pero también otro error. Entonces, se generan dos moléculas o dos DNAs
para 2 células hijas que tienen errores, pero esos errores sí tienen la posibilidad de ser reparados en una condición posterior. Regreso entonces al texto que dice en la parte del lado izquierdo. Este proceso aplica generalmente donde ha habido zonas de ADN que no tuvieron síntesis. Al hacerse la recombinación, y tuvo que ser después de la replicación, para que haya una copia con la cual recombinar. Al hacerse la recombinación, ahora ya tenemos con quién poder utilizarla para sintetizar la cadena complementaria, y ahora sí, aunque tengamos 2 DNAs con errores, estos 2 DNAs tendrán la esperanza de que en las células descendientes, aquí está, actúen los mecanismos apropiados para su reparación. Actúen los mecanismos apropiados para su reparación. Bien, pregunto, bueno, primero, esto evidentemente no es una reparación, permanece el DNA dañado, pero sí es un mecanismo de tolerancia porque posibilita, no garantiza, porque posibilita que las células descendientes o que en las células descendientes se pueda aplicar un proceso de reparación adecuado. Hasta este punto, ¿alguna observación, alguna duda? No, profesor. ¿No? No, profe. Ok. Lo que sigue a partir de este punto ya no es reparación. Vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Ok? Simplemente para reubicarnos. Mira, aquí está. Este esquemita ya lo teníamos más o menos visto. Se parece, sí, mira, se parece a aquel que nos decía, cuando se da una primera mutación tenemos un organismo mutante. Aquel cuadrito del que no habíamos hecho mucho caso. Me regreso a esa imagen. A ver, chiquitín. Aquí está. Si era este, no era este, no te engañes. Aquí está. Primera mutación me genera un organismo mutante. Ya vimos que pudiera haberse reparado. Ahora, este organismo mutante, si sufriera una segunda mutación, evidentemente con las rondas de replicación correspondientes, me generaría un revertante. Bueno, vamos a atender ahora esa parte, que es la reversión. ¿Cómo es que se da este proceso? Organismo revertante. Entonces vamos con la imagen. Voy con el texto. Adicionalmente, a los procesos de reparación existe otra posibilidad por la que las poblaciones pueden recuperar el carácter silvestre, y esa alternativa es la reversión. ¿Cómo se define la reversión? Mira, aquí hay una definición. La reversión se define como un segundo evento mutagénico, o sea, hubo un daño, no se reparó, y luego entonces fue otra mutación. Entonces se define como un segundo evento mutagénico que restablece el fenotipo. Pero, ahí viene el pero. Existe A, la reversión verdadera, y B, la reversión por supresión. Ahora sí, voy con el cuadro del lado derecho. Como resultado de la primera mutación, se generó un organismo mutante. Eso no es ninguna novedad. Pero como resultado de una segunda mutación sobre aquella población de mutantes, pudieron generarse organismos revertantes, o sea, aquellos que tengan nuevamente el carácter silvestre. Esto es, originalmente era histidina más, como resultado de la mutación se histidina menos, y como resultado de una segunda mutación volvió a tener el carácter de histidina más. Entonces, bueno, se recupera el fenotipo, se recupera el carácter silvestre. Como resultado, voy con la parte de abajo, como resultado de la segunda mutación, entonces ya dijimos que se restaura el fenotipo original, pero puede ser por una reversión verdadera, donde se restaura el genotipo original, o puede ser por una reversión por supresión, que también se llama reversión falsa. Entonces, la supresión es una variante de la reversión que solo restablece el fenotipo, pero no el genotipo. Por eso aquí nos dice, restauración del genotipo original. No se restaura el genotipo original. ¿Ok? Y tenemos una bacteria que, aunque con 2 mutaciones, tiene el fenotipo restablecido. Vamos a explicar esto con mucho más detalle, ¿sí?, en la siguiente sesión. Entonces, esta sesión la concluimos platicando sobre reparación. Todas las
las diapositivas de reparación tenían esta etiqueta azul. Bueno, todas tenían esta etiqueta azul. Las diapositivas de reversión van a tener otro carácter distinto. Entonces, bueno, hasta aquí me detengo, que es el último tema que vendría considerado para este nuestro parcial número 2. Pregunto, ¿alguna duda hasta este punto? No, profesor. No, profesor. ¿No? Ok. Entonces, asumo que no hay mayores complicaciones. Aquí algo en el chat me ponen que no hay complicaciones, que no hay dudas. Entonces, si esto es correcto, pues ya lo único que nos restaría para hoy sería, bueno, un par de anuncios. No pierdan de vista, bueno, el lunes tenemos nuevamente clase de teoría, igual de 3 a 5, y el martes ambas sesiones, secciones, la sección 1 y la sección 2, estaríamos trabajando de manera presencial allá en la escuela, ¿ok? Para la práctica 1 y 2. Revisen los procedimientos de las prácticas de marcadores y de mutaciones. Son muy simples, son básicamente una siembra, etcétera, pero bueno, revísenlos. Primera indicación. Segunda indicación, vamos a trabajar con secciones de 8 alumnos. Quiere decir entonces que en la sección 1, los equipos 1, 2 y 3 entran a las 8 y los equipos 4, 5, 6 entran a las 9. ¿Ok? Bueno, para la sección 1. Y para la sección 2, los equipos 7, 8, 9 entran a las 8 y los equipos 9, 10, 11 empezarían su trabajo a las 9. Pues bueno, es la forma en la que la escuela, sin rebasar el aforo que nos exigen de 8 alumnos, digamos, de momento. ¿Ok? Pregunto, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo no entendí eso de los equipos. ¿Cómo Sí. entramos? Lo que pasa es que tenemos 2 horas para atender a la sección 1 y a la sección 2 de manera simultánea. Entonces, en la sección 1 son 16 alumnos, igual que en la sección 2. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues harán su práctica en 1 hora. ¿Quién es la mitad de la sección 1? ¿Quién es la mitad de la sección 2? ¿Cómo nos administramos? Bueno, equipos 1, 2, 3 entrarán en un laboratorio, mientras en el otro laboratorio están entrando los equipos 7, 8, 9, valga los de la sección 2. Una vez que terminaron los equipos 1, 2, 3 y los equipos 7, 8, 9, entrarán los equipos 4, 5, 6 y los restantes 10, 11, 12 para concluir con la sesión. No sé si esto contesta la duda. Sí, profe, gracias. Ok. Aquí me preguntan, ¿pero aquí tendremos clases? Sí, el lunes tenemos clase aquí y ya el martes nos vemos en el laboratorio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profesor, pero es que el lunes es puente. Ay, perdón. Ah, perdón, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, qué bueno que me recuerdan. Ya me estaba emocionando así. Entonces nos vemos hasta el martes. Razón de más para tener muy presente lo que acabamos de señalar, las indicaciones. Entonces el martes nos veríamos directamente ahí en la escuela. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo sé que estaban ansiosos por tener clase, pero bueno, pues ni modo, es cierto. Tenemos puente. ¿Ok? Pues bueno, lo único que nos resta es pues nuestro pase de lista. Entonces, voy a pedirles que dejo de compartir la pantalla y voy a pedirles que encendamos pues nuestras cámaras. Veo que en esta ocasión solo nos encontramos incorporados 24 integrantes, ¿ok? Esto marca pues que algunos compañeros no pudieron incorporarse necesariamente pues, y entonces para que estemos al pendiente de si pues nos piden algún apoyo
Oye, ¿de qué trató la clase? Ah, pues mira, vimos esto, 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 y el apunte fue tal y tal y tal, y los mensajes, el recado fue que el martes nos vemos en tal, tal condición. ¿Ok? Bien, entonces, para no distraerlos más, porque ya tienen cara como de que, ay, ya se me antoja ir a comer. Bueno, pues a ver, aquí un segundito me dicen que alguien, si no, no tengo yo ninguna limitante para que enciendan sus cámaras, ¿eh? Sí, el encendido de la cámara no está, digamos, acotado por la sesión. Es personal. ¿Ok? Bien, entonces, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. Segundito, un segundito, un segundito. Un segundito. Ya merito, pero bueno, lo importante es que ya concluimos otra sesión y ya casi con el material para el segundo parcial. ¿Ok? Seguramente este segundo parcial lo vamos a concluir el próximo viernes. A ver, déjenme ver la fecha. Estamos hoy a día 18, viernes 25. Si no lo concluimos el viernes 25, lo concluimos el lunes 28, pero bueno, eso será con el tiempo suficiente, no hay ninguna dificultad para que tengamos, para que tengan ustedes su material para hacer su acordeón. En este caso va a ser un solo acordeón, un acordeón donde viene mutagénesis, reparación y reversión. ¿Ok? Bien, entonces ya está la captura. Perfecto, jóvenes, si no hay más dudas, pues solo buenas noches, cuídense y nos estamos viendo el próximo martes. ¿Ok? Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.